un podcast de Cooperativa. Miramos también lo que ocurre en el país. Por ejemplo, que la mega reforma del gobierno entre en su semana decisiva en el Senado, todavía sin un acuerdo político transversal. Esta madrugada prácticamente la Comisión de Medio Ambiente despachó el proyecto en una sesión que estuvo marcada por el retiro de los senadores opositores y por nuevas reservas de constitucionalidad. Queremos hablar de este tema. Estamos al teléfono con la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Vero. Hola, Rodrigo. Senadora, ¿qué tal? Estamos junto a Paula Molina también. Buen día. Oiga, Sí. Ya, hay posibilidad. Aquí seguimos empujando el carro. Ya, y vamos a eso, porque hay posibilidad de seguir adelante con el diálogo. Sí, hay porque posibilidad. perdón, si es que, ruido aparte, finalmente la oposición va al Tribunal Constitucional y algunos dicen, oye, pero si Quirós no ha dado nada, no ha entregado nada, entonces, ¿qué vamos a negociar si después no tenemos nada que mostrar? ¿Hay tiempo todavía? A ver, hay tiempo todavía. Voy a contar un poquito la historia, pero aprovechando el espacio. Nosotros teníamos como objetivo en estas, que siempre se dijo así, bueno, pero en fin, 2 sesiones de una mesa política donde el objetivo primero, porque partamos de lo más básico, era que estuviéramos todos sentados, ¿no? Difícilmente uno puede conversar y tratar de construir un acuerdo con más si esos más no están en la mesa. Bueno, y se logró, ministros sentados, cada uno de los representantes de los distintos comités y por lo tanto partidos políticos en el Senado sentados, en fin. Claro, uno podría decir de antemano, ¿para qué se sentó el Partido Comunista si siempre dijo que en esto no iba a haber ningún espacio de acuerdo? Porque más allá que el proyecto se mejorara, habían cuestiones de base que por supuesto no se iban a eliminar y por lo tanto no estaban disponibles. Pero igual me parece importante que en su momento se sentaran en la mesa porque, bueno, por lo menos transmiten qué es lo que les parece mal, qué es lo que ellos creen que hay que mejorar, en fin. Bueno, dicho eso, la reunión que produjo un desorden en la oposición fue la de los presidentes de partido del día lunes, ¿no? A primera hora. Porque claro, en aquello algunos querían casi que ir al Tribunal Constitucional a mitad de discusión legislativa y creo, por supuesto no lo comparto porque no creo que la norma sea inconstitucional, pero que hayan señalado que al Tribunal Constitucional se iba después de producir la discusión, por lo tanto ya con ley, en una de las medidas que es la invariabilidad, deja un espacio para que evidentemente, si la invariabilidad se modifica, si llegamos a un acuerdo en una de las medidas que son vitales en el proyecto para el Ejecutivo, bueno, sin duda entonces el Tribunal Constitucional va quedando de lado y por lo tanto, y aquí permítanme la frase, resolvamos legislativamente todas aquellas dudas de constitucionalidad y no lo dejemos para que eventualmente sea el Tribunal Constitucional el que entre en el debate legislativo, ¿no? Ya, usted aludía a lo del enredo opositor, pero también esto coincide con los problemas del propio oficialismo. Críticas a las que se ha visto expuesto el RN de parte de los republicanos, incluso de los nacional libertarios, apareció incluso de nuevo... Perdón, pero déjeme terminar. Sí. Apareció lo de la derechita cobarde de nuevo en torno a la acusación constitucional que se cayó. Es decir, también hay impugnaciones internas y desde el otro lado dicen, bueno, si no hay liderazgos que ordenen ahí con quienes conversamos también. No, pero si tienen claridad con quién hay que conversar, pues desde el Ejecutivo es el ministro Quirós, no hay más ministros en esto, y en eso quiero ser bien clara. Y en el caso nuestro están los presidentes de las comisiones, que hemos estado también conversando y coordinando con ellos. Yo que por supuesto estoy haciendo de puente con el Ejecutivo para poder ir aceptando estas mejoras, propuestas y bueno, ir recogiendo y cediendo, etcétera. Pero yo no eso, y por eso, claro, me atreví a interrumpirte, Rodrigo, pero por eso distingo las cosas, o sea, y créeme que lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se produjo la acusación, que rápidamente nosotros definimos una posición, yo misma, ¿cierto?, votando en contra de los 4 capítulos, intervine en la votación, misma cosa, incluso 2 capítulos de los 4 hicieron senadores de republicanos, o sea, quiero marcar ese punto para que los otros ya no es necesario seguir ahondando en el tema, pero no es ese tema el que enreda, si es que queremos ocupar la misma palabra para ser justa, la posición del oficialismo, no. Acá hay que actuar con realismo, o sea, hay evidentemente un proyecto que es parte de un programa de gobierno de un gobierno que evidentemente ganó la elección y por lo tanto va a empujar su proyecto. ¿Qué digo yo como presidenta del Senado? En el Senado, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara, tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder mejorar este proyecto no solamente en el fondo, en el contenido, en lo que puede no gustar, sino que en que nazca, sobre todo algunas de las medidas que son las más debatidas,
la rebaja del impuesto a la primera categoría o el corporativo, ¿cierto? La invariabilidad, eventualmente el crédito al empleo formal a propósito del desempleo que tenemos y que esto tiene que rendir, las compensaciones a propósito de la menor recaudación, el tema de los alcaldes. Yo creo que son como 5 puntos, estamos hablando de un proyecto que tiene más de 40 medidas, pero son como 5 puntos los que a mi juicio tienen que estar o de ser parte, ¿cierto?, de un protocolo. Algunos quieren llamarlo protocolo mejoramiento, otros quieren llamarlo directamente un acuerdo por la sostenibilidad fiscal y social, otros quieren, me da lo mismo el nombre que lleve, pero yo creo que es vital que esas iniciativas cuenten con más votos que los que tenemos en el oficialismo. ¿Y ha visto disposición de parte del ministro Quirós, que usted dice es el único, el que lleva el proyecto en el gobierno, para flexibilizar esas normas a las que usted aludía precisamente? Sí, yo llevo varios días trabajando con él. ¿Qué concesiones concretas está por hacer el ministro Quirós que no hayamos visto hasta ahora? Miren, por ejemplo, en el caso de la rebaja al impuesto de primera categoría, yo lo que pido, insisto, y esto con realismo, es decir, no puede venir alguien de la oposición a decir yo estoy disponible a un acuerdo si es que esa norma no va. No, porque es una norma importante y por lo tanto la norma va. Entonces entremos en una segunda derivada. Bueno, está bien, yo estoy disponible a votar a favor de esa rebaja de impuestos siempre y cuando la compensación existe y sea importante, ¿no? ¿Y esa compensación ya está? ¿La puso sobre la mesa el ministro Quirós? Sí, hay una compensación sobre la mesa, hay distintas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el proyecto, bueno, tiene más o menos calculado, todo es más o menos, yo creo que en esto a mí no me atrevo mucho a decir números porque uno después termina... son distintos cálculos y depende del economista, ¿no? Pero bueno, más o menos son como 2.850 millones de dólares y por lo tanto la compensación podría llegar a 1.850 por y que haría una merma, por decirlo de alguna manera, a la espera, porque todas estas son cosas transitorias, de que por supuesto el proyecto produzca efecto, ¿no? Volvamos a crecer, las inversiones lleguen, etcétera, etcétera. Y también en el caso de la invariabilidad, convengamos que la invariabilidad o viene, mejor dicho, así está, ¿no? Desde la Cámara, con una cantidad de años que no convencía, no estaban de acuerdo, que era de 25 años. Y aquí hay una disposición a bajarlo a 15 años incluso, pero con hasta 5 años para extender el periodo, si es que, por ejemplo, la inversión está ejecutada en un 75% y, por supuesto, y algo muy relevante, se paga una prima, ¿no? O sea, tú estás disponible a pagar más impuestos si es que te acoges a este régimen de invariabilidad. Son cosas súper técnicas, les pongo estos 2 ejemplos porque siento que son los 2 temas más sentidos, ¿no? Y sobre los cuales, por ejemplo, la oposición ha votado palabras sobre la ida o no al Tribunal Constitucional. Entonces, me detengo en una cuestión más política, menos técnica, no sé, pero ayer tuvimos varias conversaciones con senadores del PPD, con senadores del Partido Socialista, con algunos senadores de comités más chicos, o sea, de partidos que tienen 1 o 2 senadores, pero forman parte de un gran comité, pero que ya como partidos están disponibles a avanzar, el Frente Regionalista Verde, como, bueno, con un... Estamos con alguna dificultad para escuchar completo lo que nos está diciendo la senadora Núñez. Estamos tratando de hacer algún ajuste en la comunicación para poder entender claramente todo lo que nos está diciendo. Senadora, si puede cerrar la idea. Vamos a seguir conversando hoy día. Tenemos ya reuniones agendadas y todos entendemos que tenemos que influir en un proyecto que le haga bien a Chile, donde el objetivo sin duda es que volvamos a crecer, se vuelvan a generar empleo, podamos invitar a estas inversiones y tengamos reglas claras. Y por lo tanto las reuniones de hoy día, a mi juicio, van a ser vitales para que cuando se empiecen a votar estas indicaciones podamos tener más votos que los que hoy día tenemos en el oficialismo. Así es, senadora, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Usted lo ha dicho, la conversación es bien técnica, es bien política, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de traducirla lo mejor posible porque hay cuestiones muy importantes para la ciudadanía. Y quiero devolverla y detenerme un poco en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque ayer fue el momento más tenso, ¿no es cierto?, cuando se retiran los senadores Celis y Durreste porque acusan que el Ejecutivo intenta introducir a última hora una nueva modificación a la indicación sobre la indemnización para inversionistas cuando se anule una resolución de calificación ambiental. Pero básicamente el gobierno cree que se da certeza jurídica y la oposición cree que eso favorece a los privados con recursos públicos.
Además dicen que el ministro Quirós sacó un as bajo la manga, lo dijeron con harto respeto, pidieron hartas disculpas, pero lo dijeron. Entonces, pidieron disculpas por haberse retirado. ¿Cómo interpreta usted ese episodio? ¿Cree que aquí hay un conflicto de fondo, de forma? Porque aquí sí se va a presentar reserva de constitucionalidad, de hecho están enumerados los artículos. ¿Se está reformando el sistema de evaluación de impacto ambiental de manera de favorecer de manera extrema a los privados? A ver, acá hay dos cosas. Ya hablé a primera hora con varios senadores de la comisión, incluido el senador Alfonso Durresti esta mañana. Ya. Ya en materia medioambiental, y fue tema en la mesa política que lideré la semana pasada, sin duda fueron dejados de lado respecto de un eventual protocolo, mejoramiento, acuerdo, etcétera, porque allí dijimos inmediatamente va a ser complejo poder acercar posiciones, eventualmente lograr un acuerdo o mejorarlo con más votos que el oficialismo. Eso se dijo del primer momento y por supuesto lo saben los senadores de la oposición como los propios, ¿no? Como los del oficialismo. Pero dicho eso, ayer, a pesar de todo eso, por decirlo de alguna forma, se aprobó este proyecto en materia medioambiental, está dividido en 4 bloques. Se aprobaron incluso por unanimidad, me atrevería a decir, 3 grandes bloques. Y el cuarto, que es donde está esta norma, por ejemplo, toda la cuestión relativa al Consejo de Monumentos, con el ánimo de agilizar la tramitación de los proyectos. Claro, no, es que Paula, no es menor, porque antes de la votación de ayer había bastante diferencia en ese punto. Entonces, por eso quiero decir que se pudo acercar posiciones sin decir que hubo un acuerdo, un gran protocolo, ni mucho menos, pero se votó con unanimidad o con más votos de lo que tenemos en esa comisión desde el oficialismo que lo que se esperaba. Pero sin dudas produjo, ¿cierto?, una discusión y un gran debate en este tema donde se sabe que no tenemos acuerdo, pero que el reclamo que hay desde la oposición es la técnica legislativa. O sea, una cosa es que uno deje hasta el último momento una debajo de la manga o una propuesta distinta, y una muy diferente es que llegue con, entre comillas, indicaciones cuando el plazo de indicaciones ya está cerrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión, me atrevo a decir que, claro, son de forma, pero claro, en esto las formas siempre son tan importantes como el fondo del asunto. Vamos a tener discrepancias en qué se hace cuando se invalida una RCA, porque ese es el gran tema, ¿no? ¿Se indemniza a ese privado o no? Dado que al final del día el Estado, después de muchos años, estamos hablando de grandes proyectos, le dijo, no, su RCA hay que invalidar. Se nos cayó la comunicación ahí con la presidenta del Senado. Nos pilla la hora, además, estábamos conversando con la senadora de Renovación Nacional, presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez. ¿Hay compensaciones? Dijo. Eso dijo. Vamos a ver. Bueno, aprovechamos de despedirte también. Bueno. Aprovechamos de despedir a la senadora Paulina Núñez. Alcanzó a conectarse en el último segundo. Se corta, pero bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Senadora, muchas gracias por la conversación con el Diario de Cooperativa esta mañana. La estaremos molestando nuevamente y esperamos que se escuche mejor. Entendemos que va camino a Valparaíso. Sí, bueno, muchas gracias a usted y en resumen vamos a seguir dialogando y conversando hoy día. Así que buen día. Muchas gracias, buenos días. Hora de podcast del Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl. 0%. La inflación en 12 meses subió a 4,3%. Destacaron las caídas de 2,5% en las gasolinas y de 8% en el diésel. Anegamientos, remociones en masa, cortes de ruta. Bueno, sigue lo del temporal en el sur, que obligó incluso a suspender clases en Pucón y también en la región de Los Ríos, inundaciones en Corral. De madrugada y en una tensa sesión, senadores de la Comisión de Medio Ambiente despacharon la mega reforma del gobierno. El próximo miércoles se vota en sala. El camino del Tribunal Constitucional ha enredado a la oposición. Conversamos con la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez. Si la invariabilidad se modifica y llegamos a un acuerdo, sin duda, entonces el Tribunal Constitucional va quedando de lado. Y por lo tanto, y aquí permítanme la frase, resolvamos legislativamente todas aquellas dudas de constitucionalidad y no lo dejemos para que eventualmente sea el Tribunal Constitucional el que entre en el debate legislativo, ¿no? Entremos en una segunda derivada. Bueno, está bien, yo estoy disponible a votar a favor de esa rebaja de impuestos, siempre y cuando la compensación existe y sea importante. ¿Y esa compensación ya está? ¿La puso sobre la mesa el ministro Quirós? Sí, hay una compensación sobre la mesa, hay distintas fuentes de financiamiento. Exministra Steiner arremete contra el dictamen de Contraloría que le acusó de exceder sus facultades al requerir información reservada de la PDI. Se ha anunciado una comisión investigadora por el caso.
Está en su derecho y está bien, son cosas normales cuando Contraloría saca un preinforme, se puede apelar y es lo que ella está haciendo. Y cuando se va más allá del control de legalidad, se pone más complejo el asunto. Lo que hemos visto en más de una oportunidad, la Contraloría no está en la línea de lo que uno podría decir es ajustado a derecho. Queremos saber qué pasó y que no se escondan detrás de la PDI, porque si todos estaban tan contentos con lo que hizo Trinidad Steiner, hoy día sabemos que la Contraloría dice que esto era ilegal. ¿Qué mirada tiene hoy día el gobierno? Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.